Bueno, entonces por acá estamos listos. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos, a los que están aquí presenciales, a los que están virtuales. Gracias por conectarse. Pues me presento, mi nombre es Eliana Villasiger, yo soy directora y socia acá en Yurupari. Y hoy me está acompañando también Mateo Sierra. Mateo es también socio en Yurupari, es mi esposo, y él será la persona que los acompañará en este viaje. Antes de empezar a contarles del viaje como tal, nos gusta como hacer un pequeño resumen de cómo son los viajes de Yurupari, cómo están estructurados, qué características especiales tienen. Entonces, les voy a quitar unos minuticos en eso para que ya entremos en detalle a ver este viaje que hemos planeado. Entonces, bueno, pues primero, hablando de planeación del viaje, este es un viaje que llevamos planeando, Teo, ¿cuánto tiempo? Pues llevamos más o menos 1 año y medio pensándole a esto porque sí, después de que estábamos en Japón en el 2024, eso fue en abril, mi intención era, bueno, les dije, falta un destino que Yurupari no ha ido y ese destino es Australia. Y por ende dijimos, pues Australia hay que pegarle algo, está muy lejos. Dijimos Australia y Nueva Zelanda. Entonces ahí empezamos a generar esa idea, bueno, ¿y qué sacamos, qué ponemos, hasta dónde lo extendemos? Porque entonces se vuelve un viaje extenso en tiempo y que tampoco esa extensión del tiempo se vuelva impagable. Entonces ahí es jugar con muchas cosas. Entonces, digamos que esta planeación con tanto tiempo es súper importante porque es lo que nos permite a nosotros entregarles a ustedes durante el viaje la mejor calidad de los servicios. ¿Y eso a qué va o a qué apunta? A que, por ejemplo, no sea un viaje en el que ustedes sientan que cada día estamos en una ciudad distinta y empaque maleta y vuelve y saque, que estamos a las carreras o que de pronto algo no quedó bien coordinado, sino que todos esos procesos los empezamos a hacer con este tiempo de anticipación, empezamos a pensar en cuánto nos demoramos de un lugar a otro, dónde podemos dormir para que sea más fácil llegar al siguiente destino, y bueno, detalles. Y responder como muchas esos. preguntas como las que antes de que abriéramos. Afortunadamente, desafortunadamente no es que ya tienen los vuelos necesarios. Bueno, entonces les estaba diciendo que respondiendo con la pregunta de que si hay muchos vuelos, hay algunos vuelos que son necesarios para poder hacer esos recorridos y ponernos en el punto específico, sin necesidad de hacer unos desplazamientos por tierra que podrían sumar más de 8 horas. Había uno que desafortunadamente no me aceptaron y para mí era una cosa, pero no era lo suficientemente cómodo ese recorrido para hacerlo en bote. Y era llegar a Tasmania en un ferry, pero era pasar una noche a bordo y no era la más cómoda, no había los suficientes camarotes de buena calidad para que hiciéramos ese recorrido. Entonces ese Bueno, ¿qué más tienen nuestro viaje en particular? Les contaba a los, pues qué pena que se nos cortó el internet ya, si vuelve a fallar, me
me cambio de red pues a otra, será. No sé por qué está fallando, pero les estábamos contando que los viajes de Yurupari además los planeamos de la mano de Carolina Piedrahita, quien está también aquí en la videollamada. Hoy no pudo venir porque estaba enferma. Carolina es la persona detrás de las reservas de los hoteles, las reservas de los guías, de coordinar los transportes, cómo llegar de un lugar a otro, los tiquetes aéreos. Así que hay una gran experiencia ahí detrás y un respaldo para que cuando ya estemos durante el viaje tengamos a Caro pues apoyándonos desde los check-ins de los vuelos hasta cualquier otra cosa que pueda surgir. Como que nos ayude a hacer la reserva de un restaurante en una ciudad exótica donde no vamos a encontrar la reserva. Exacto. Carolina casi que nos funciona a nosotros como esa persona de apoyo de logística internacional y está acá. Entonces ese es como ese apoyo, ese es el enlace que tenemos nosotros. Desde este año se tomó la determinación por parte de nosotros como socios de la academia de que la operación de los viajes iba a ser in-house, o sea, todo lo que sea relacionado a pagos del viaje es a través de la misma academia, es dentro de las facultades de la misma academia se nos permite por ser una academia y son viajes enfocados en ese componente cultural, entonces por eso podemos hacer este tipo de viajes y acompañamiento. Que ahí cuando hablamos de cultural, entonces al momento de definir qué queremos hacer en este viaje y en los que hemos venido haciendo, tratamos de integrar varios componentes, porque muchas veces de pronto pensamos, cultura es historia únicamente, pero no, y menos en un destino como Australia y Nueva Zelanda. Aquí este destino nos va a ofrecer que este viaje cultural va a tener historia, por supuesto, pero también vamos a tener un recorrido por las ciudades, por su gastronomía, por su arte callejero, que ya vamos a hablar de eso un poquito, ¿qué más tenemos acá? Pues es súper importante porque, a ver, Australia, todos decimos Australia y nos imaginamos esa colonia inglesa, estos monos que vemos jugando rugby o todo nueva era de personas. Pero Australia tiene unos aborígenes que son milenarios y es una cultura sagrada. Y la imagen que nos acompaña en este momento es el famosísimo monolito, el Uluru. Ese es uno de los portales sagrados, culturales, y se denomina dentro de muchas religiones una de las puertas de energía de la humanidad. Yo me voy a parar un segundo porque hay dos personas que nos acompañan que no tienen vino. Blanco, tinto, ¿qué les provoca? ¿No quieres? ¿Tú? ¿Tampoco? Bueno, agua. Gracias. No, bueno. Listo. Entonces, volviendo a retomar, eso es lo que nosotros buscamos. Un viaje cultural es, primero, conocer el destino, que eso hacemos acá, hacer un curso preparatorio donde vamos a entender y comprender dónde vamos a estar parados y por qué calles, qué es lo que hace diferente esa conformación urbana y cultural de cada una de esas ciudades donde vamos a visitar o esos sitios puntuales donde vamos a estar. Últimamente hemos ido articulando esos cursos preparatorios de la mano de un historiador, de un economista o de un biólogo, dependiendo del sitio donde vamos a estar. Y rematamos con una cena. ¿Por qué una cena? Porque es el momento de sentarme con ustedes como viajeros o sentarnos todos y disfrutar a manteles de una comida que nos va a introducir a esa llegada del destino, como justo lo que estamos haciendo hoy. Hoy nos estamos tomando un poquito de ese destino. Esos vinos que nos estamos tomando, los que están presenciales, qué pena con los que están virtuales, son vinos australianos, son vinos de allá, que todo es que empiece a conectar con lo que vamos a recorrer. Y yo creo que empecemos. Vamos a empezar a contarles más de este destino. Bueno, entonces, como ven en pantalla, la fecha es del 18 de marzo al 7 de abril. Algunos seguramente me van a decir, juepucha, Semana Santa. Sí, desafortunadamente, esta vez Semana Santa nos va a tocar viajando. A los que nos animemos
Desafortunado o afortunado. Desafortunadamente, pues a los que nos gusta estar aquí y hacer el recorrido y bueno, y creemos en el Jueves Santo, en el Domingo de Resurrección, todo eso, esta vez nos va a tocar específicamente en un punto, en una ciudad en Australia. Si no estoy mal, nos toca en Sydney. Entonces, para que lo tengamos claro, que Semana Santa del 2028, del 2027 va a ser en Sydney. Para que ya de una vez digan, este Jueves Santo lo va a pasar en tal parte. Vamos a ver si coincide con una tarde libre, que creo que sí. Entonces podemos hasta darnos la voladita por allá a ver qué encontramos. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Como esto es un recorrido con un viaje bastante extenso, viaje de muchas horas de vuelo, entonces nuestra propuesta es que partimos ese día 18 desde Medellín, buscaremos una ruta que sea vía Los Ángeles, porque es una de las formas más prácticas de volar hacia Australia, llegar a Los Ángeles y tener una noche de tránsito, hacer una noche de tránsito, porque ya ahí nos vamos a enfrentar a un vuelo de unas 15 horas, un poquito más, ¿cierto? Aerolíneas que vamos a sugerir para hacer ese vuelo, vamos a, ya, por las fechas todavía no encontramos puntualmente la aerolínea, pero vamos a sugerir una que es o Qantas, que es la aerolínea australiana, el Espíritu de Australia, o Virgin Atlantic. Son dos aerolíneas de muy buena categoría y con unas buenas condiciones de servicio. Ya para llegar a Los Ángeles podemos o volar por United, o volar por American, o la misma Avianca, pero nos tocaría volar desde Bogotá. Eso es algo que vamos a plantear. Incluso nosotros lo que hacemos es que pues planteamos una ruta, que es la ruta que por tiempos, por aerolíneas, por condiciones como generales, es la ruta que creemos que es como la idónea para este destino. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hace Mateo en este caso, que es el acompañante? Pues Mateo viaja desde Medellín con el grupo, quienes quieran pueden tomar otra ruta, quienes salgan desde otros lugares pueden salir desde otros lugares, pero la idea pues también es como acompañarlos desde acá hasta que llegamos, y lo mismo al regreso. Y no son sino 16.000 kilómetros. O sea, partimos de ese punto. Son 16.000 kilómetros de recorrido. Vamos a empezar desde Medellín, esa es la intención. Y ya de ahí pasamos a tomar ese vuelo. Ese vuelo es un vuelo que, como les decía, es un vuelo largo. Se toma, normalmente ese vuelo sale de Los Ángeles más o menos a las 12 de la noche, 12, 1 de la mañana, y estaremos llegando a Melbourne más o menos a las 10 de la mañana. Es muy particular porque uno avanza en el tiempo, pero después se devuelve. Van a viajar en el tiempo. Literalmente para este y como para Japón se viaja en el tiempo. En ese primer día ya hacemos el recorrido. Bueno, aquí les traemos, y lo van a encontrar en el itinerario. Bueno, hablando del itinerario también, les va a llegar a sus correos o a su WhatsApp en el transcurso de la llamada, para que lo puedan revisar ya después. Y ahorita lo vamos a proyectar también. Entonces, acá tenemos un mapa del recorrido, como les decía, es el mapa que también van a encontrar en el itinerario. Se los vamos a poner también para que, si ven en cada puntico está el día y el lugar en el que vamos a estar. Si quieren hacemos un recorrido rápido, entonces Eli, tú los vas guiando ahí en el computador a los que están y yo les voy contando. La intención es, llegamos el día 1 a Melbourne, viajamos de Los Ángeles a Melbourne, llegamos a Melbourne, al día siguiente vamos a estar haciendo un recorrido para ver los famosísimos pingüinos, el Penguin Parade que se hace cerca a Melbourne. El tercer día nos vamos a desplazar a en este viaje vamos a tener dos recorridos de dos de las vías o de los viajes por tierra más espectaculares del mundo. Uno es el Great Ocean Road, que es desplazarse desde Melbourne hasta allá. Hay un puertico pesquero, que es el último punto de esa carretera, y desde ahí ya vamos a devolvernos nuevamente a Melbourne en ese recorrido. El día 4 vamos a hacer el recorrido. De Melbourne vamos a volar a Hobart, ¿cierto?
y vamos a quedarnos en Hobart. El día 5 vamos a ir a Port Arthur. Port Arthur es dentro de Tasmania y hacemos un recorrido. El día 6 vamos a tomar un vuelo que nos va a llevar a Uluru. Ahí pasaremos el día 6, 7, las noches más bien. El día 8 vamos a llegar a Sydney. En Sydney vamos a estar 3 noches, 4, perdón. El 8, día 8, eso estaba mal. Día 8 vamos a ir a las Blue Mountains, que es donde hay ese espectáculo. Día 11. Vamos a estar en ese espectáculo que son las montañas, eso lo produce un vapor, enseguida les cuento un poco más. Y después nos vamos a desplazar el día 13, vamos a estar llegando ya a Nueva Zelanda. Y de ahí el día 15 vamos a hacer un recorrido por el Parque de los Fiordos que hay en Nueva Zelanda. Y ahí nos desplazamos a esta otra ciudad que es Christchurch y ahí ya nos quedamos esos últimos 2 días en la Isla Sur, solo vamos a estar en la Isla Sur y de ahí emprendemos nuestro regreso hacia Los Ángeles y hacia Colombia. Así que, queridos viajeros, empezamos nuestro recorrido en Melbourne. Melbourne es una ciudad con altísimo contenido cultural, pero antes de hablar de lo que es la ciudad hoy como tal, me parece muy interesante contarles por qué, o sea, por qué vamos a visitar Melbourne o de dónde sale esta ciudad. Porque ¿qué pasa con Australia y Nueva Zelanda? Muchas veces nos imaginamos este país y las ciudades que uno visita como que empezaron con los británicos, cuando llegaron los británicos, pero no es el caso. Por ejemplo, en el caso de Melbourne, Melbourne era un territorio, no lo vamos a llamar ciudad porque no era una ciudad, pero era un territorio ocupado en su momento por los pueblos indígenas de la zona. Ellos incluso ocupaban como lo que es alrededor del río, que vamos a tener la oportunidad de conocer, el río Yara, y se asentaban ahí porque tenían plantas, tenían herramientas, tenían lugares para hacer ceremonias, cazaban, pescaban. Ahora, ¿qué pasó? Cuando llegan los primeros británicos, pues como ha pasado pues con muchos procesos de colonización, empieza a haber un cambio en el territorio, en las personas que lo habitaban, y pues Melbourne no es ajena a eso. Por eso hoy en Melbourne tenemos una ciudad pues modernísima. Es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad donde la gastronomía se vive, la calidad de vida está siempre en dentro de las primeras 15 ciudades del mundo con mejor calidad de vida, porque de verdad, para ellos es súper importante disfrutar, comer, el ejercicio, los espacios públicos, de verdad valen la pena vivirlos. Y entonces lo que estaban viendo, bueno, devuélvete, sí, lo que estaban viendo, que ven acá, es el Yarra River. El Yarra, así sea con doble R, que ahí mismo nos van a criticar por latinos cuando estemos parados allá, porque vamos a decir el Yarra, y ahí mismo nos van a decir, no, Yarra, y el Yarra River atraviesa y uno puede pasear por él. Hay un puente de Calatrava muy lindo sobre ese mismo río, hay un paseo que uno hace al costado izquierdo, donde hay unas quemas de gas programadas, porque en la noche, en la época que vamos, ya empieza a descender un poco la temperatura y ellos queman gas, se ve hermoso porque son las bombas estas de gas incendiadas, y uno va caminando y eso controla la temperatura. Justo acá al frente tenemos, eso es Flinders Station, es la estación de trenes de una de las más icónicas de Australia y es súper bien conservada como estación, porque más al centro, al centre, como se denomina en inglés, sí, porque esa es la Flinders Street, cruza esa y encontramos Melbourne Central, y es una estación ya de metro, muy linda, muy conservada, y ahí hay un centro comercial muy chévere, cerca a la librería de Melbourne. Y la librería de Melbourne tiene una particularidad, un monumento en el jardín exterior, como si estuviera invertido una construcción. Y justo al frente, de acá, Lina, me muestras ahí, eso se llama el Flinders Center.
Y esto es un edificio súper moderno, súper lindo. Hay unas cervecerías chéveres donde uno se puede tomar una buena cerveza, comerse unas papas ricas. Y al costado detrás es donde se hace el Australian Open, que ahí es donde decimos, Melbourne es una ciudad que yo compararía, o sea, siendo mucho más grande, más estructurada, con muchos más servicios, nuestra Medellín es una ciudad que tiene unas vibras de eso, porque nosotros somos una ciudad de eventos, ellos son una ciudad de eventos, ellos tienen muchos festivales, tienen el Australian Open, tienen la Fórmula 1, tienen el MotoGP, son muchas temporadas y cosas que se desarrollan como ciudad y la ciudad se moviliza alrededor de esos eventos. Y esos eventos son los que lo convierten en ese derrame. Entonces, cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta la diferencia que hay entre los ciudadanos de Victoria y de Gales. Gales es donde están los Sydney y Melbourne es Victoria. Y las cervezas cambian muchas cosas, hasta el fenotipo de las mismas personas van a ver esto. Fueron dos ciudades que siempre estuvieron enfrentadas por saber quién tenía el poder. La determinación de quién tiene el poder lo vamos a entender en el curso preparatorio y llegan a una decisión muy salomónica. Canberra. Y Canberra es equidistante de las dos ciudades y hicimos una nueva ciudad capital planeada. Y queda en la mitad de las dos, a la misma distancia, en tren, en avión. Melbourne creo que tiene más o menos 3 millones de habitantes, pero es una ciudad muy extensa porque lo único que tiene construcciones altas es el centro como financiero y administrativo y una zona más moderna que es donde nos vamos a hospedar, que se llama Docklands. Y son unos muelles y es la zona más moderna de la ciudad. En esa parte nos vamos a quedar. Entonces, cuando lleguemos y nos traslademos, vamos a llegar, nos vamos a poder cambiar, vamos a estar ahí, salimos, almorzamos, tomamos otro break y por la noche vamos a salir a hacer un recorrido que nos va a llevar a conocer ese arte urbano. Nos van a acompañar a conocer ese arte urbano y vamos a rematar con una cena que nos va a llevar por un restaurante de buena gastronomía. Cuando me digo de buena gastronomía es que nos vamos a tomar el tiempo de comernos algo, una entrada, un fuerte, un postre, picar cositas, tomarnos un vino. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es ese primer día y acercamiento con esta bellísima ciudad, después de recorrer esos callejones, estos restaurantes, ese aire y poder, sí, llegamos con bastante ánimo, montarnos en un tranvía y ese tranvía es de madera, gratis, y nos hace un recorrido contándonos lo que hay alrededor de ese centro histórico de Melbourne y nos van a contar sobre el Royal Exhibition Center, nos van a contar sobre el Parlamento. ¿Por qué? Porque son ciudades que, como ambas ciudades que vamos a visitar fueron capitales, tienen todo ese componente de gran ciudad y de ciudad centro. Dato curioso para quienes de pronto no sabían, Mateo les habla con mucha propiedad porque Mateo vivió en Australia 9 meses y viviste acá, ¿cierto? Sí. En Melbourne. Sí, entonces viví allá. Creo que cuando lo cuenta se acuerda incluso de las calles y bueno, sí, ahí van a tener un guía pues que conoce bastante, porque además no solo pues vivió, sino que recorriste gran parte de Australia. Sí, de lo que vamos a recorrer lo conozco, pues una gran parte. Bueno, acá cuéntales tú sobre estas bellezuritas. Esas bellezuritas son unos seres espectaculares. ¿Por qué? Porque estos famosísimos pingüinos, estos pingüinitos viajan a la Antártida, salen a pescar todo el día y se denominan el Penguin Parade. Ellos salen, vamos a ir a buscar esas bellecitas. Esas bellecitas no miden sino 33 máximo centímetros. Sí, lo que es una regla. Creo que esta mata es más grande. O sea, esto es la altura de un pingüinito de esos máximo, entonces imagínense una cría de un pingüinito, la hembra es más chiquita, o sea, eso es uno
le provoca a uno traérselo de regalo. Y hay algo muy especial, pues, como de ese avistamiento de pingüinos, y es que, pues, estamos viendo un proceso natural, pues no estamos viendo algo montado por el ser humano, sino que los pingüinos salen durante el día, nadan, y ellos llegan a la playa, y ese penguin parade o desfile de pingüinos que les decía Mateo, es el momento en el que ellos ya terminan de nadar y llegan como al lugar donde ya duermen. Eso es lo que uno alcanza a ver. Cientos de pingüinitos caminando por la playa. Ay, perdón. Pero esa es la reserva, esa es la reserva natural más importante de Victoria. O sea, no es que, ay, vamos a ir a ver los pingüinos. No, ahí es donde se corre el MotoGP. Ahí es donde pasan cosas también de eventos de ciudad. Y nosotros, todo ese día, vamos a hacer un recorrido que primero vamos a llegar muy contentos. ¿Por qué vamos a llegar tan contentos a ver los pingüinos? Porque ya nos vamos a haber tomado unos vinos. Porque ya vamos a ver hecho ese recorrido para llegar allá, donde pasamos por un viñedo, hicimos la degustación, nos tomamos unos vinos, almorzamos, y al final de la tarde, en la hora, ¿cómo se llama el color? Siena. En ese color del atardecer vamos a poder empezar a ver desde ciertas plataformas la salida de los pingüinos, el regreso de ellos a descansar. Hay un pueblo costero que es ahí, que lo vamos a visitar, que se llama Cons, y una visita a De Novis. Es famoso por sus impresionantes acantilados y las vistas al océano. Margarita que quería acantilados, aquí vamos a ver muchos acantilados, no los blancos, pero sí vamos a ver algunos similares y vamos a disfrutar de esto. Ya nos regresamos al hotel. Seguimos como base en Melbourne. Seguimos en base en Melbourne, dormimos ahí, porque una de las cosas es buscar ciudades o puntos donde podamos descansar, sentirnos cómodos y no tengamos un traje de desempaque, empaque, maleta, lo que decíamos ahora, que uno diga, aquí puedo desempacar mi maleta 4 días o 3 días. Al día siguiente desayunamos y salimos a esa maravillosa ruta, el Great Ocean Road. El Great Ocean Road es una de esas rutas escénicas como la que se encuentra en California y como la que vamos a ver también en Nueva Zelanda, o los que han tenido la oportunidad de hacer el recorrido de la costa amalfitana, esos son esas rutas escénicas por tierra que se disfrutan, que se para, que se baja uno en ciertos puntos y dice, uy, vale la pena, qué nota. Con un agravante, estas dos son al revés. ¿Cómo que al revés? Acuérdense que esto fue colonia inglesa, aún pertenecen al Commonwealth, entonces la conducción por la izquierda. Para mí muy bueno, porque yo soy zurdo, entonces siempre miro primero a la izquierda. Para el resto de personas no es tan cómodo. Cuando uno hace este recorrido de los 12 apóstoles, que ya no son 12, eso es fascinante. Y literal, esa es la época donde van a encontrarse más o menos así. Se han desmoronado muchos. Acuérdense que esto es literalmente el océano Atlántico, pero en la parte de abajo, esto ya es Oceanía, Australia va a la corriente de Humboldt a dar la vuelta, literalmente. Es un océano frío, cuando allá uno está en verano, puede estar un día a 39 grados y te avisan hay tormenta en la Antártida y a los 3 días baja a 14. Y simplemente fue 20 en la Antártida, y 20 en la Antártida es que tú te metes, el mar antes era semifrío y empieza a ser helado. Entonces, y eso es... Esto es piedra caliza. La piedra, por la misma erosión, es la que, pues, la erosión más bien es la que ha causado este paisaje. Entonces, cuando lo visitamos, no solamente estamos viendo el paisaje, pues que como ustedes pueden ver ahí, ya por sí solo el paisaje es divino, sino que estamos viendo también un momento del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conocer, yo digo vamos, porque yo siento que yo voy a ir a este viaje también, pero bueno, lo que vamos a conocer es ver cómo pasa el tiempo. ¿Por qué?
porque lo que es hoy puede que mañana sea completamente distinto. Hay una cosa que ya no existe y se llamaba, había uno que era Los Enamorados y eran dos rocas que se juntaban, se colapsaron en una de esas tormentas y el puente, The Bridge, también se colapsó porque las tormentas y porque el tiempo. Es que esto que ustedes ven como una torre, pues por decir algo individual, antes estaban unidas, era un arco, el arco se cayó, entonces hay partes en las que se puede ver o el arco completo o parte del arco, o como estas que ya parece como si hubiera estado así toda la vida, pero no, ha cambiado durante el tiempo. Ahí en ese recorrido después nos vamos a devolver y vamos a ver un bosque. Ese bosque son uno camina por unas plataformas dentro del eucalipto para ver a los koalas, para estar allí, para disfrutar de esto, muy diferente a las Blue Mountains, parecido, pero aquí no alcanzas a apreciar esos gases que producen ese color azulado. Entonces, cuando hacemos eso, ya nosotros nos devolvemos, vamos a ver estos árboles, los eucaliptos australianos y los koalitas, ahí. Después ya nos regresamos a Melbourne. A Melbourne, sí, dormimos en Melbourne y al día siguiente, ya se nos acaba, bueno, cuando regresamos a Melbourne, ese día los invito a que vamos y nos comamos una pizza, es uno de los barrios italianos famosos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando hay la carrera de Fórmula 1, desde hace muchos años, la escudería de Ferrari visitaba este sitio y empezó a invitar a los otros y se convirtió en una parte de los eventos de la gran carpa de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque particularmente en Melbourne, hace muchas décadas, inicia la temporada de Fórmula 1. Y cuando inicia no es que llegan a hacer la primera carrera y listo, y todo está aprobado. Ellos allá se trasladan más o menos unos 15 o 20 días antes para poner a punto las escuderías para iniciar la temporada. Entonces la usan como base. Entonces la ciudad se convierte en un evento. Durante 3 semanas la ciudad es base de la Fórmula 1 para dar inicio a la temporada en el lugar más lejos donde ellos van. Bueno, al día siguiente nos despedimos de Victoria y nos vamos hacia Hobart. Voy a ponerles aquí, voy a volver un momentico para ponerles el mapa y explicarles algo. Vamos, como les decía Mateo, nos vamos para Hobart, en Tasmania. Esto es Tasmania. ¿Qué pasa? Que vamos, o sea, esto está separado por un estrecho que se llama el Estrecho de Bass y como pasa también en los países escandinavos, aquí pues estamos en el hemisferio sur, pues pegaditos al polo también. Australia y Nueva Zelanda pues estuvieron, digamos que en gran parte sumergidas, si se puede decir, cubiertas por hielo en el último periodo glacial. Esto fue hace más o menos 12.000 años. ¿Por qué les traigo esto hoy? Porque es que eso es relevante al momento de conocer el destino también, porque nos explica también esa naturaleza que vamos a conocer, de dónde sale. Entonces, llegamos a Hobart, que es la segunda ciudad más grande de Australia. También, aquí la pueden ver al fondo. Se puede es la ver. Capital de Tasmania. Es la capital de Tasmania. Y ahí estamos separados pues como de la isla principal de Australia, pero hace más o menos 12.000 años no estaba separado, sino que ¿qué pasó? El hielo se derritió, inundó lo que antes estaba conectado por tierra, quedó separado. ¿Qué hace ese tema de quedar separados? Pues que el paisaje cambia completamente, hay un ecosistema completamente distinto en la isla y eso es lo que vamos a tener pues como la oportunidad de conocer. Se denomina la Australia, bueno, yo creo que todos saben que en Australia todo el mundo dice, si te pica te mata, si te lo comes, cómetelo con respeto. O sea, Australia es un subcontinente que uno dice es de respeto. Y Tasmania es la zona más salvaje de Australia, porque allí es el único lugar del mundo donde el demonio de Tasmania habita en libertad. Y es el último lugar del mundo donde hay ese montón de subespecies y especies
ahí, en hábitat natural. Y vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo, conocerlo, y eso que estamos viendo, bueno, entonces el recorrido, ¿cómo es? No salimos del mismo aeropuerto del cual llegamos, sino que nos vamos en el aeropuerto, que es un aeropuerto regional cerca a Melbourne, que se llama Avalon, y de Avalon vamos a volar al aeropuerto de Hobart. Ahí vamos a llegar. Eso es un vuelo más o menos de 1 hora y media que vamos a tener. Vamos a llegar allí, vamos a tener espacio como para descansar un ratico, almorzar. Creo que ese almuerzo es por nuestra cuenta, si no estoy mal, pero buscamos dónde comer unos mejillones y unos mariscos bien deliciosos a los que les gusten, porque van a descubrir que en ese sitio, como están tan australes, tan al sur, la calidad de los mariscos y el sabor es totalmente distinto por la temperatura del agua. Van a probar unas cosas diferentes. No, pero nos faltó la subida al Monte Wellington. Bueno. Vamos a subir ya, es que se me pasó 2 veces. Vamos, entonces esto es Hobart, esa es la bahía de Hobart, allá está el puertico, que es delicioso hacerse ahí, callecitas espectaculares, y este es el Mount Wellington, donde vamos a subir hasta acá. No vamos a subir caminando, obviamente, eso está clarísimo que no es parte de, y vamos a hacer ese recorrido ahí. Ahí vamos a tener una cena a 2 tiempos en el hotel, vamos a tener ese recorrido por el Mount Wellington y vamos a tener una visita al Cascade Garden, que es el jardín de las cascadas. Ese yo no sabía que existía, de verdad que no tenía ni idea. Cuando visité Tasmania, nunca pues como que lo tuve en cuenta, y hay unas cascadas espectaculares, pues simplemente es fascinante lo que se puede llegar a ver ahí. ¿Qué más tienes tú? Dormimos en Hobart esa noche. Dormimos en Hobart esa noche, la pasamos en, se me bloqueó esto, que tenía por aquí un pastelito, y al día siguiente nos vamos a desplazar a un sitio que tiene una energía bien particular. Este sitio se llama Port Arthur. Port Arthur es una de las primeras penitenciarías que existió por parte del gobierno inglés. Y allí llegaban los colonos con los reos, que al final terminaban siendo liberados y generando estos territorios o siendo liberados en estos territorios. Incluso cuando los británicos llegaron a Port Arthur, lo primero que hicieron fue instalar una estación maderera. No la habían concebido como una penitenciaría, pero eso no duró mucho. En 1830 llegaron y creo que a los 5 años siguientes ya era una penitenciaría. Pero ¿qué pasa y qué vamos a poder apreciar acá? Esto es un complejo demasiado grande. ¿Por qué? Al principio, y vamos a ver eso estando allá, en el siglo XIX se pueden apreciar 2 tipos de conceptos de castigo para los reos. El primero estaba asociado a trabajo forzoso. Entonces, aquí mismo en Port Arthur encontrábamos, pues, o se han encontrado, por ejemplo, talleres, aserraderos, astilleros, fábricas, lugares de agricultura, porque los reos, la tarea de ellos, pues, o como su castigo, era hacer, manufacturar, cultivar, bueno, como lo que necesitara, pues, el Imperio Británico. Pero más adelante esto va cambiando, ¿y qué va cambiando? Cambia la concepción de ese sistema penitenciario. ¿Para qué vale la pena tener una persona trabajando? No, mejor no la tengamos trabajando. Necesitamos aislarla. El castigo es el aislamiento y es la manera de corregir el comportamiento. Entonces ahí es que se instala la penitenciaría, en el que se construyen celdas completamente aislados los reos uno de otro, y ahí es donde apreciamos como ese cambio en la mentalidad tan importante. Y en ese recorrido también vamos a tener la oportunidad de hacer una navegación. Vamos a navegar por varias bahías, vamos a hacer ese recorrido de entender cómo es Tasmania, qué es lo que la conforma, qué encontramos, es una península en un pedazo.
vamos a recorrer ese contenido, cómo se comportan las mareas, almorzamos, nos comemos un chocolate delicioso y ahí ya al final vamos a rematar regresando a Hobart. Ese día, la cena, salimos a cazarla con un demonio de Tasmania. ¿Cómo se va uno de Hobart a Nos movemos, o sea, nos movemos en un Terrestre. bus hasta allá, tomamos por un... tierra? Por Sí, tierra. sí, sí. Es que es una No, isla... No, es y después hacemos una navegación, salimos a hacer una navegación. Después de esto, al día siguiente, vamos ya a tomar un vuelo a llegar al esperadísimo y famosísimo Uluru. El Uluru. El Uluru en el itinerario van a ver que nosotros lo llamamos el corazón espiritual de Australia, porque de verdad eso es. Primero, es el corazón porque esto queda en la mitad de Australia. Al lado no hay nada, nada. Y incluso cuando Mateo estaba diseñando el itinerario, Fue una yo le pelea. decía, como, o sea, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Es que pues tenemos que un día yendo y un día viniendo. Ya pues Mateo les va a contar bien pues como el detalle de cómo llegábamos al Uluru. Pero yo lo que les quiero contar es que no solamente está en mitad de Australia, sino que también es el corazón espiritual, porque para las comunidades indígenas que habitaban la zona, el Uluru, la piedra, que me voy a adelantar aquí una diapositiva, esta piedra que es de arenisca roja, Allá no podemos tocarla, pues, o sea, y no podemos llegar hasta allá. es que tiene un significado demasiado importante para ellos que hoy todavía lo conservan, pues, y se respeta bastante y eso es muy lindo, porque para las comunidades indígenas que habitaban esta tierra, esto era el foco del universo. Era el foco del universo, era una explicación de sus ancestros sobre cómo vivir la vida, tenía una especie de reglas, el mismo Uluru era como una compilación de reglas, de leyes bajo las cuales ellos vivían. Ustedes conocen, todos yo creo que aquí hemos visto Avatar, ¿sí o qué? Sí. Aiwa, que es la Dios. Ah, no, Margarita, hay que ver ahí. Antes de irnos hay que verla para que puedas entender la foto de antes. Entonces, Aiwa es el Dios, o sea, es como el Dios supremo, y Aiwa es la conexión neural de absolutamente todo. Todo se conecta a Aiwa y Aiwa es eso. Entonces, y es muy inspirado en este cuento. Y devuélvete al anterior. Entonces, cuando lleguemos allá, vamos a llegar a este parque nacional que es el Uluru. Finalmente, ¿cómo llegamos? Volando. Volando. Desde Hobart. Volamos de Hobart al Uluru. ¿Cuántas horas es eso? Creo que son como casi 3 horas de vuelo. Sí. O sea, no son 6. El vuelo más largo en Australia serían 6 horas desde Melbourne a Perth. Que no vamos a ir a Perth. Porque es la parte más se me olvidó cuál lado. No, al norte es Darwin, al oeste que es Perth, que es el último refugio de los australianos. Porque nadie quiere llegar a Melbourne o a Sydney y tomar otro vuelo que dura 6 horas para llegar a conocer una ciudad. Entonces, por eso es muy poco explorado. Entonces, llegamos al Uluru, nos quedamos en un hotel, que es un hotel que ellos denominan hoteles del Outback. El Outback para ellos es como las afueras, el centro, la parte más aislada de las cosas. Y allí vamos a tener esa experiencia. Es un artista que se llama Bruce Munro y construyó esta experiencia sensorial de 50,000 lámparas que hacen este efecto de esferas, y ahí ya entienden el cuento de Aiwa, que es lo de Avatar, las conexiones neurales, se parece a ello y genera este espectáculo. Ese día tenemos una cena especial viendo las estrellas. Es ahí, en ese espacio, disfrutando de este espectáculo y viendo el planeta, literalmente. Estamos en la Tierra, pero abiertos a uno de los puntos donde menos contaminación lumínica hay en el mundo, y vamos a poder disfrutar de eso. Al día siguiente, estando allí, todavía en el Uluru, vamos a caminar
Este día empieza temprano, empieza Sí, al amanecer, madrugadito. porque parte del encanto que tiene el Uluru es que la piedra pues se ve distinta en los diferentes momentos del día, o sea que al amanecer, Es roja. es esta foto, es roja, y a medida que va avanzando el día será de otros colores, pues se ve de otros colores. Ese es el pueblo Anangu. Ellos son los que nos van a contar algunas cosas pues, de lo que Eli le relataba ahorita durante el recorrido. Ya, pues yo creo que ya les hemos dicho suficiente que es un lugar espiritual. Y en la noche vamos a tener otro, miren, les voy a poner por súper aquí, espectáculo, que es esto. ya les cuento. Es de las maravillosas. Esto empieza cuando ya se va a atardecer, cuando está en el atardecer, van saliendo aproximadamente 1100 drones, todos estos son drones, van formando diferentes figuras, tenemos música ancestral, tenemos narración. Obviamente vamos a escuchar el didgeridoo, creo que se llama, que me confunde el nombre. Es este instrumento que se toca, que sale del tallo de un árbol memorable, lo tocan los aborígenes y parte del cuento es que tiene que ser con babas, entonces aprender a tocarlo no es nada fácil. En Melbourne quedan algunos de esos aborígenes todavía en la calle tocándolo. Esas figuras que vamos a ver ahí son figuras que cuentan historias, que cuentan leyendas, y esas leyendas nos las van a ir contando a medida que pasa este espectáculo. Esto está montado de la mano de la misma comunidad indígena. Es muy bonito porque no es algo como que, ay no, simplemente lo montamos como por el turismo y no sabemos su significado, no, sino que antes ellos a través de esto buscan preservar la cultura indígena, contar esas historias que se han perdido con el paso del tiempo, porque eso sí ha pausado en Australia. Porque es que verbal, o sea, ellos no escribían. Por tradición oral y además ha sido algo como muy relegado, o sea, como... Cuando los ingleses trataron de acabar con la cultura aborigen, entonces eso fue un tema muy teso porque incluso fueron presionados a salir de sus territorios, perdieron, los niños eran removidos de sus comunidades, criados de la forma inglesa, entonces recuperar eso ha sido complejo y ellos eran cazadores, ellos eran seminómadas, ellos no tenían unos asentamientos muy constantes y ustedes saben que es un boomerang, ¿cierto? Sí, listo. El boomerang era el arma para cazar de los aborígenes australianos. Ellos lo tiran, o sea, ver eso, entender por qué están pintados los boomerang así, son esas imágenes que nos van a proyectar ahí, nos van a contar cómo conectan, cómo sus ancestros conectaron a esto. Y vamos a rematar con una cena, nos han dicho que es muy buena, que es como que súper especial el tema de estar ahí y disfrutar este espectáculo a través de esa combinación de alta gastronomía. Los australianos se han caracterizado por hacer alta cocina. Entonces allí vamos a tener una oportunidad de probar esa alta cocina. Esperamos que sí. Para que no crean que por estar en mitad de la nada no se come rico. Al contrario, vamos a ver que sí. Que nos den canguro. Es probable, el canguro sí se come, es bueno, hay que probarlo, hay que darle la oportunidad, no se lo imaginen que nos vamos a comer la pierna del canguro, sí se comen carnita, se hacen hamburguesas, lo disfrutan. Bueno, al día siguiente ya vamos a desplazarnos a uno de los grandes íconos de este recorrido, Sydney. Vamos a llegar a la famosísima Sydney. Sydney es un ícono arquitectónico a nivel mundial, como París tiene la Torre Eiffel, Berlín el Arco del Triunfo, ¿qué más? El Palacio de Buckingham, y Sydney tiene el Opera House. Les costó sudor y mucha plata llegar a cabo eso, lo vamos a entender allá y en el curso preparatorio. Es un esfuerzo del gobierno por acabar el Opera House. El Opera House
es una superposición de velas, son velas superpuestas, y este es el Opera House visto desde, no me acuerdo cuál punto, bueno, pero está detrás, creo que es desde el Jardín Botánico, porque hay varias vistas del Opera House y el Harbor Beach. Este es uno de estos. Ese día nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir la historia, vamos a tomar un ferry que nos va a llevar por el puerto de Sydney y nos va a llevar a conocer el Taronga Zoo. El Taronga Zoo es el zoológico que, pues, este año fuimos a África y prometimos que no íbamos a volver a un zoológico, pero aquí hay que ir. ¿Por qué? Porque es uno de los lugares donde se albergan más de 4.000 especies exóticas de Australia, entre canguros, koalas, suricatos, que ver suricatos es supremamente difícil. Los suricatos habitan en Australia y en Sudáfrica. Entonces, ahí vamos a poder ver los suricatos. En muchos otros puntos. Los suricatos, koala, suricato y canguro. Se sientan como una persona, se paran como una persona, o sea, el suricato es un animalito supremamente particular. Rico, ¿cierto? Claro, yo te paso. Tú también. Listo. Entonces ahí en ese recorrido se llama Yellow Tide y es, ¿tú no? Porque la cepa de Australia es la Shiraz. Shiraz. Este es un Chardonnay. También tienen el tinto, si es Shiraz. Pues realmente las cepas todas han sido importadas, pero se comportaron muy bien y las han conservado, y lo que les produce esos tintes o esos sabores son las composiciones del suelo y los climas tan agresivos. O sea, esas variaciones son lo que le produce los cambios de temperatura, que la uva y las azúcares se comporten mejor, sean más estables a la hora de madurar. Bueno. Suricato. Suricato. Ay, no me acuerdo. Yo creo Estás que no. poniendo a prueba. No. Ay, no, es que no lo tengo aquí. Entonces, mientras encontramos, vamos a hacer el recorrido por este lugar que es The Rocks. Dale, dale. The Rocks es un lugar donde llegó a asentarse, o donde llegaron los primeros colonos a formar Australia. Me estás poniendo a dudar una cosa. ¿Qué cosa? Yo no me acuerdo, tú lo tienes claro. ¿Fueron los ingleses o fueron los holandeses? Porque no estoy seguro cuáles fueron los primeros que llegaron a asentarse aquí. ¿O los dónde ingleses. eran? Los ingleses, ¿cierto? Los ingleses. Entonces ellos llegan y fundan acá, o empiezan a hacer el asentamiento en este barrio es 1788. Sí. Llegan con, la flota se denominaba The First Fleet, como la primera flota. Cargaban, venían más de 1.000 personas en esta flota. Entre ellos también pues había prisioneros, pues, o sea, había personas que iban a habitar el lugar y que iban a ser como los primeros colonos, y prisioneros que también estaban mandando pues para este lado del mundo a ver qué hacían con ellos, pues. Y esto es una nota porque Australia tiene, pues las ciudades de ellos tienen una particularidad. Mezclan esto antiguo con arte moderno, con construcciones modernas, pero muy bien conservadas, pues conservando como el estilo sin deteriorar. Preservan muy bien lo que es la parte histórica, pero son capaces de vincularla a las cosas modernas. Al fondo ven uno de los bajos del Harbor Bridge, y toda esta zona la vamos a poder recorrer y conocer alrededor de este. Ahí, eso va a ser en la mañana, y después nos vamos a desplazar al Sydney Fish Market. Ahí vamos a probar cositas, vamos a disfrutar y vamos a tener como esa experiencia de qué comen ellos fresco, porque es que a ellos les gusta la comida literalmente fresca, lo orgánico, son
de unos cafés y de unos sanduchitos y de unos postrecitos. Y vamos a poder probar en Melbourne una cosa que no les conté, que se llama el pie de carne con salsa inglesa, y eso es delicioso. Y aquí esta gente hace fish and chips de verdad buenos. Entonces ahí los probamos con su limoncito amarillo, con su calamarcito, su pescadito, chévere. Lo vamos a disfrutar un montón. Al día siguiente, ese día quedamos libres. Terminamos con un recorrido por el Harbour Bridge, donde vamos a poder entender la construcción y qué es este puente. Y algunos, el que quiera, va a poder hacer el recorrido. Eso es uno de los recorridos. Para mí, miedoso, pero se llena uno de valentía y lo hace. Es caminar y recorrer el puente. Por acá, ¿cierto? Sí. Por acá. Sí, nos van a sudar las manos, los pies, lo que sea, pero yo estaría dispuesto a repetirlo. Se puede hacer un recorrido. Con unos arneses y... Se paga por sufrir, pero yo pagaría nuevamente por sufrir, porque es una de las vistas históricas, y al que no, se puede quedar abajo tomándose un delicioso cóctel. Hacen unos martinis buenísimos. Hacen unos martinis buenísimos. Es uno de los puentes, es uno de los puentes famosos del mundo. Es como el puente de Manhattan, es como el puente de Brooklyn y el Golden Gate. O sea, son esos puentes porque eran hitos de la ingeniería, y es un puente remachado. No, o sea, porque uno pasas puede por pasar, o encima. sea, eso es una atracción turística, pues. Porque Uno es que puede pasar caminando normal, el pero recorrido que se hace, que venden, no es que tú lo cruzas caminando, es que tú pasas por encima del arco. Entonces es otro cuento, es a otro. ahí para los aventureros. Eso es para que empecemos a entrenar para la saltada en puenting de Nueva Zelanda. No, gracias, tampoco. Al día siguiente, devuélvete que no mostraste esta, que eran los cañones. Entonces el mercado es de Rocks, y ahí van a ver el Opera House. Esto está visto desde el Jardín Botánico. Todo el mundo se toma las fotos con el Opera House desde el otro lado. La foto más linda del Opera House es desde acá. Ahí está el mercado, las callecitas que son un encanto. Eso es de recorrer, disfrutar, y si uno, valió la pena la montada en 16 horas de vuelo. Al día siguiente nos vamos a conocer este espectáculo. Este espectáculo se produce por lo que les decía, por la resina y la producción del gas de las hojas de los eucaliptos, producen esto y se ve azul, literalmente las montañas azules. Y lo que están viendo a este lado son las famosísimas Tres Hermanas. Las Tres Hermanas son una formación de arenisca, si no estoy mal, y las vamos a poder apreciar. Si quieres les cuentas un poquito más. Y tienen su nombre también, pues yo creo que allá vamos a entenderlo mejor, pero las nombran las Tres Hermanas porque alrededor de esto también hay una leyenda de las comunidades indígenas. Es más, no hay una, hay varias. No se las voy a contar porque incluso pues se ha comprobado como que hay muchas versiones. Claro, como todo era tradición oral, entonces pues tenemos muchas versiones como de este lugar y la leyenda que hay alrededor de este lugar, que estando allá pues ya tendremos la oportunidad de conocer mejor. Aquí vamos a poder ver wombats, canguros, koalas, y vamos a hacer un recorrido por uno de los ferrocarriles más inclinados del mundo. El Federal Wildlife, no, ese es el parque. Es uno de los ferrocarriles, ahí queda uno de los ferrocarriles más inclinados del mundo. Y vamos al final a hacer un regreso por el, por el Parramatta, por el río Parramatta hasta la bahía de Sydney. Vamos a hacer un regreso en un punto, vamos a dejar el transporte terrestre, vamos a tomar ese y vamos a volver en el ferry hasta, pues en el recorrido por este Para lado. llegar en ferry a Sydney. Ajá, para volver a Sydney. Entonces eso es como, esto es una composición de naturaleza, cultura, arquitectura,
Eso es lo que se han convertido en un poco los viajes nuestros. Los viajes nuestros, eso es lo que hoy en día se convierten en varias componentes. Ya no es únicamente arquitectura o así, sino eso es lo que logramos. Bueno, entonces al día siguiente comenzamos por el Royal Botanic Garden. Es para ellos un ejemplo de exuberancia. Ellos se sienten supremamente orgullosos de esto. Pues nosotros vivimos en un lugar muy tropical, conocemos muchas cosas de estas, vamos a ver, pero son unos grandes exponentes de la botánica. Allí vamos a tener la oportunidad de compartir con un aborigen que nos va a contar y a mostrar parte de su tradición, de cómo a través de plantas sanan, curan, las hierbas funcionan como medicina alternativa y medicina tradicional que ellos usaron o se alimentaron. Entonces ahí vamos a tener como ese acercamiento. Y vamos a tener... Hay pues también como parte de lo que ellos nos van a mostrar ahí es cómo las plantas para ellos eran de todo, o sea, no solamente eran alimentación y medicina, eran también, por ejemplo, herramientas de pesca, con las fibras también hacían textiles, herramientas de construcción también sacaban de las mismas plantas, pegas, por ejemplo, de las matas también las utilizaban para la construcción, ceremonias, por supuesto, o sea, las culturas indígenas y las plantas pues tienen, o sea, como un vínculo directo con la ceremonia que hay alrededor de esto, y también les servían para orientarse temporalmente. Entonces, dependiendo del estado de una planta, pues se daban cuenta qué época del año era, y pues digamos que en un tiempo en el que no existía pues, la tecnología que hoy tenemos, pues es bastante chévere pues como aprender ellos cómo veían eso. Ese día terminamos con, desafortunadamente, nos despedimos de ese continente, de la tierra de los canguros. Vamos a tener esa tarde para que compremos las famosas galletas, aunque ya las venden más cerquita, las Tim Tam, que son deliciosas, son unas galletas de chocolate recubiertas muy buenas. A algunos les va a provocar traer Maya Mate, que es como una pasta que usan los australianos, la prueban. Si les gusta, ustedes me cuentan. A mí no me gustó personalmente. Ellos la mezclan, hacen un sándwich de jalea, que es una mermelada morada, el Maya Mate y pan. Y el Maya Mate no me acuerdo de qué es, pero es muy tradicional, genera y da mucha energía. Es un gusto adquirido. A los niños les encanta, a los australianos, y van a conocer también la tierra original del Milo. Acuérdense que Milo es de Australia. El Milo es australiano. Ese sí nos gusta, yo creo que a todos. Bueno, entonces ahí ya terminamos el recorrido dentro de Australia y vamos a tomar otro vuelo al día siguiente que nos va a llevar a Nueva Zelanda. Ahí salimos, ese es el... Digamos, otras imágenes. Estas son otras imágenes desde Australia, eso es de noche lo que está mostrando Eli. Volvemos es en a la poner... parte de la bahía y ahí ya sí vamos a tomar el vuelo. Volvemos a poner el mapa para que nos ubiquemos espacialmente. Entonces, empezamos por acá, perdón, por acá. Día 13, en Queenstown. Ahora, antes de contarles un poco de Queenstown, si pueden ver acá, miren que Nueva Zelanda está separada por dos islas, la isla del norte y la isla del sur. Vamos a concentrar nuestro recorrido puntualmente en la isla del sur. A la isla del sur la atraviesa una cordillera que la llaman los Alpes del Sur. Los Alpes del Sur tienen más de 500 kilómetros de extensión, parte la isla a la mitad, y eso hace que la isla como tal tenga una variedad de ecosistemas y paisajes diferentes, que es todo lo que vamos a ver. Entonces vamos a encontrar que en la isla hay montañas, pero también hay lagos, pero también tenemos los fiordos, pero también tenemos glaciares, viñedos. O sea, es un crisol de cosas que uno puede encontrar en la naturaleza. O sea, ahí es cuando en la pandemia dijeron, no, cerraron Nueva Zelanda. O sea, los neozelandeses no necesitaban a nadie.
Ellos son autosuficientes en producción de carne, leche, en absolutamente todo. Ellos podían quedarse en su isla tranquilos. De la isla sur y la isla norte no necesitaban del mundo. O sea, pueden vivir tranquilamente. Y hay una, pues como dato curioso, ahorita les hablábamos de comunidades indígenas. Cuando vemos el mapa, prácticamente en cada puntico azul teníamos pues una comunidad indígena diferente, por ende creencias distintas, tradiciones distintas. Mientras que en Nueva Zelanda el proceso fue completamente distinto. Tenemos casi que mayoritariamente una única cultura indígena, los famosísimos maorí. Entonces, Y a las través jacas. y sus jacas. A través de ellos, pues, o sea, esta isla va a girar mucho, sus nombres, sus culturas, van a tener como un componente, pues, como que viene de esa tradición maorí. Y ahora sí, empezamos a conocer Nueva Zelanda en El lago. Queenstown. Y el lago se llama el lago Wakatipu. Y el lago Wakatipu en este recorrido lo vamos a ver y lo vamos a apreciar y lo vamos a navegar y lo vamos a disfrutar. Y ese lago vamos a poder, miren arriba lo que Eli les contaba, este es el lago, son unas ciudades no muy grandes, son unas ciudades relativamente pequeñas, y ese día vamos a rematar con una góndola, pues vamos a hacer una skyline góndola que nos va a permitir subir, a apreciar y disfrutar como ese día ahí pasamos el recorrido. Recuerden que estamos en otoño, esta imagen me hizo acordar de esto porque aquí la estación es completamente distinta, no primavera sino otoño, y si de pronto se lo preguntan, temperaturas aproximadas para esa época, la más bajita puede estar alrededor de los 12 grados, la ¿Qué es más en esta alta zona? 24, 29. 29, Sí, puede subir hasta 29, sí. Ok, está bien. Sí, pero en esta zona es donde vamos a estar más fresquitos, esta es la zona más fresca. Las ciudades, miren que no son unas ciudades de edificios altos, son unos edificios relativamente bajos. Ahí vamos a cenar en un restaurante que se llama el Stratosphere. Es un restaurante interesante, van a poder disfrutarlo. No es a manteles, es tipo buffet, pero con muy buena gastronomía. Y se van a dar cuenta de una particularidad, toda la comida es muy fresca, orgánica. Gracias. Y con una calidad alta. Esta gente la tiene muy clara para el servicio turístico, tanto los australianos como los neozelandeses. Yo creo que, sin temor a equivocarme, el nivel de infraestructura turística de estas personas o de esta cultura es similar a lo que uno encuentra en Japón. Entonces es un nivel muy alto en servicio, en atención, en todo lo que vas a encontrar como componentes. Al día siguiente, se me perdió. Llegamos a Rotown, ¿cierto? El día siguiente, espérate, día 14, ¿cierto? Milford Sound. Milford Sound. 1 de abril. Vamos a Milford Sound. 2 de abril. Entonces allí ellos lo denominan la octava maravilla del mundo. Esto es la entrada literalmente a la tierra de El Señor de los Anillos, de los dos pilares, de la tierra de los elfos. O sea, ahí es donde ellos dijeron, acá nos inspiramos. Eso es lo que literalmente vamos a conocer en ese recorrido cuando estemos allí. Señora. Casi que sí, vamos a ver el Parque Nacional de Fiordland, Milford Sound. O sea, me voy a volver un poquito porque sí, hay un... ¿Qué? Este es el 3 de abril. Ok. Pero por aquí, espérense que se me fue. El 2 de abril... Pero no hemos llegado allá. Sí, eso es el 2. No, entonces yo me brinqué, no. Lo que tú estás diciendo es después. Ah, me brinqué, fui yo. Este día vamos a hacer una navegación en este barco. Esto es un vapor que está en funcionamiento y nos va a llevar por el lago y vamos a llegar a una granja a tener un tradicional barbecue. Se llama el TSS Earnshaw. Es un barco a vapor que funciona desde 1912, si no estoy mal, o 19, una de esos 2 años. 12. Todavía pues
funciona. Y sigue operando a carbón. Sigue operando a carbón, ya es un tema pues como más turístico, pues, y llegamos a esta es la granja de la que, pues, granja, finca, como la queramos llamar. Claro, entonces aquí vemos también otro lado que no habíamos visto La calidad antes, de vida de y ellos es altísima. cómo se establecieron también estos colonos en estas fincas. Esta particularmente tenían, si no estoy mal, eran como más de 10.000 ovejas. Entonces, claro, pues esto fue una estructura grandísima que hoy en día opera, pues aquí vamos a tener nuestro almuerzo, ¿cierto? Sí, ahí vamos a almorzar, va a ser un almuerzo, pues, o sea, vamos a comer cordero, vamos a comer lo que ellos hacen, pero del nivel superior. O sea, ahí es donde nos vamos a enfrentar como a esa gastronomía premium de ellos, de eso, pero lo que para ellos es un barbecue. O sea, no es un asado cualquiera, no, nos van a dar un buen asado. Espero que nos lo esté llevando al nivel que nos les cumplamos, espero que sí. Es una estancia rural, allí vamos a poder disfrutar de todo esto y al final ya nos tomamos un café, nos devolvemos a Queenstown y vamos a poder recorrer la ciudadcita. Vamos a caminar, vamos a ver qué nos antoja, qué nos depara. Y al día siguiente, Ahí sí. Sí, al día siguiente es día completo, donde vamos a hacer un parque que se llama el Parque Nacional Fiordland. El Fiordland es todo el parque de los fiordos y vamos a recorrer el Milford Sound, que es este punto. O sea, esto es una cosa loquísima, espectacular, es donde literalmente ahí fue donde se filmó y se inspiraron para el recorrido del Señor de los Anillos. Eso sí fue el punto específico. ¿Qué más tienes para contar, Eli, de ese tipo? Pues digamos que otro dato curioso, y es que esta zona, pues cuando estaba poblada únicamente por los maorís, ellos no solamente la utilizaban para la pesca, la caza, sino también encontraban jade. Del jade, ellos tienen un nombre particular pues para esta piedra, pues lo que conocemos como jade hoy en día. Ellos hacían las herramientas. Esto es como una especie, pues esto incluso está en un museo allá, no lo vamos a visitar, pero sí les quería mostrar qué tipo de cosas pues hacían ellos también con lo que se encontraban en la zona. Entonces es una especie como de hacha, y pues también la utilizaban para decoración, ya, para las o los antojados. Tú. Al día siguiente nos vamos a dedicar. Es espectacular. Sí, espectacular. Y ese día nos vamos a dedicar a recorrer los viñedos. Vamos a recorrer 4 viñedos, unos boutique, otros no, porque en esta zona, por la temperatura, por todo, se da una cepa específica que es el Pinot Noir. Entonces allí vamos a poder disfrutar de cómo produce un Pinot Noir y tomarnos unos cuantos Pinot Noir en ese recorrido. El almuerzo va a ser en uno de esos viñedos. Ese es el Valle Central Otago. Esta zona por la que vamos a estar, tanto Central Otago como Arrowtown, que creo que ahorita se va a salir en una diapositiva, vivió lo que se denominó como la fiebre del oro. Cuando descubren el oro en esta zona, llegan miles de mineros. Esto no estaba poblado, entonces llegan estos miles de mineros, empiezan a poblarlo, empiezan a fundar sus pueblos. Mineros chinos, incluso fue muy particular. También llegaron mineros chinos. Fue un tema de minería china. Y como fue una zona de tanta minería, incluso el paisaje cambió con la minería. Este río que ven acá fue un río también que desviaron, pues como para poder tener irrigación. Y hoy en día, si bien ya no vemos pues como la minería como tal, los viñedos que así ya se transformó la zona, los que se quedaron, los que ya dijeron, bueno, ya aquí se acabó el oro, pero nos vamos a quedar viviendo acá, se convirtieron en agricultores. Y pasó lo que dice Mateo, se crearon estos viñedos que vamos a visitar, que pues ya lo que hacen es formar un paisaje divino y un producto pues espectacular. El pueblito que estabas hablando es Old Cromwell, que es cerca a este valle. Okay. Arrowtown es en el otro, no estoy seguro si es después o antes, enseguida les confirmo eso.
otra foto pues como de cómo se ve en esta época esta zona. Sí, una hoja de, de una vid es muy linda cuando ya empieza el otoño, se ponen súper especiales. Este es sí, entonces ahí ya es cuando llegamos a esta otra ciudad, ya nos trasladamos de ciudad y esta ciudad tiene una particularidad. Esta ciudad fue arrasada por un terremoto en el 2011 y la decisión del gobierno neozelandés fue la reconstrucción y la preservación de los monumentos históricos y reconstruyeron esto tal cual como estaba antes. Que fue o sea, esta ciudad fue planeada. Los que hemos pasado por el recorrido no fueron planeadas. Esta ciudad fue planeada y por eso tiene un estilo como particularmente inglés. Y claro, muchísimos edificios se cayeron en este terremoto, pero como decía Mateo, lo reconstruyeron y hoy la ciudad se ve así, pero también tiene su parte moderna. New Regent Street y tiene muchas conexiones de tranvía y los tranvías que funcionan acá son tranvías tradicionales, diferente a lo que es en Melbourne, que los tranvías hay de muchas épocas de tranvía. Acá se conservan esos tranvías tradicionales. Acá la intención es que nosotros disfrutemos ese centro urbano, lo visitemos, lo conozcamos, vamos al jardín botánico, visitemos la plaza de la catedral y... ¿Qué año fue la? 2011. 2011. El 2011. Incluso hubo uno en el 2010, no afectó tanto la ciudad, pero la ciudad, digamos que sus estructuras sí sufrieron un poco, y con el del 2011 ahí fue que se cayó. Sí. Entonces acá vamos a hacer como ese recorrido, después vamos a subir a este mirador, que es un telesférico, una góndola, como ellos lo denominan. Vamos a estar en esta zona, vamos a poder ver la península de Banks, creo que es la de la izquierda, y apreciar esto, o sea, que se dan cuenta que no son unas ciudades altas, extensas, son ciudades pequeñas, son lugares donde vamos a poder disfrutar amenamente del paisaje y de los espacios. Y rematamos con esto, el tranvía restaurante. Ahí nos despedimos de nuestro viaje. Cena por pasos, de buena gastronomía, es uno de los sitios del mundo como que amerita hacer una cena muy bien y a través de la ¿Qué tal el itinerario? Ya les debió haber llegado, por favor, si no les llegó, nos dicen. Hasta el momento, de pronto, dudas que tengan sobre el recorrido. Ha sido claro. ¿Por dónde fue el correo? Ya por WhatsApp, seguramente. Sí, seguramente les llegó, fue por WhatsApp. Entonces, denme un momentico, ya se los proyecto por acá. Ah, bueno, perfecto. Si te llegó, qué bueno. Son unas ciudades muy parecidas. La configuración urbana es la que cambia un poco. Cambia un poco, ¿por qué? Porque Melbourne es una ciudad más tipo europea, Sydney es una ciudad más parecida a Nueva York, pero tiene unos suburbios chéveres que son casas y toda esta zona como donde está Miley Beach, Bondi Beach, que esa parte también la vamos a recorrer como el día que hacemos el recorrido en ferry, la vamos a poder apreciar. No sé si saben, Bondi Beach es una de las playas del mundo donde más ataques de tiburones ha habido en el mundo y recientemente, hace creo que 1 o 2 años, hubo un tiroteo dentro de la playa. Tiene una piscina de agua salada, no me acuerdo si es olímpica o semiolímpica, que el agua de mar le entra, es un sitio muy chévere pues como de apreciar. Entonces la configuración urbana es lo que cambia, pero son muy parecidas en población. Ahorita dice que la segunda ciudad más poblada era la capital de Tasmania, que es... No, que es una de las capitales, pero son Melbourne, Sydney, similares. Costo de vida es más caro Sydney, después está Melbourne, después está Perth
como en tamaño, Brisbane después, y ya empiezan las Darwin, Hobart, y ya se reduce. Incluso Canberra es una de las menos habitadas. Las ciudades planeadas modernas capitales no son las más apetecidas. Bueno, entonces les contamos un poco. Lo que están viendo en... Ay, casi quiebro esta copa. Lo que están viendo en pantalla es qué incluye, qué no incluye realmente. Entonces arrancamos por el tema de hoteles. Nos vamos a quedar en Melbourne, en Docklands. 3 noches vamos a pasar ahí. Es un hotel de 4 estrellas. Todos los hoteles dentro de Australia, menos el de Uluru, son de la misma cadena. Nos vamos a quedar en Hobart 2 noches. Después nos vamos a quedar en el Voyage Desert Gardens en el Uluru 2 noches. Volvemos a Sydney y nos quedamos 5 noches. En Queenstown nos vamos a quedar en el Ramada Hotel and Suite. O sea, de verdad, le buscamos, es uno de los hoteles de mejor categoría, está súper bien ubicado, tiene muy buena infraestructura. Ahí nos vamos a quedar 4 noches. Y en Christchurch nos vamos a quedar en un Ibis. Es el hotel que uno podría decir como, ¿y por qué nos vamos a quedar en un hotel Ibis? Pues es el Ibis, tiene la infraestructura, cómodo, cerca como a los recorridos que vamos a hacer, está muy bien y es una sola noche como tal la que vamos a pasar ahí. Servicios incluidos, 17 noches de alojamiento, 2 noches de conexión en Los Ángeles, esas están por definirse el hotel donde vamos a hacer esa conexión. ¿Listo? La alimentación, todos los desayunos están incluidos, hay 4 cenas especiales, hay 3 almuerzos incluidos, la cena de bienvenida en Melbourne, la cena bajo las estrellas en el Uluru, el crucero con cena en la bahía de Sydney, la cena buffet en el Skyline, en el Stratosphere en Queenstown, la cena a bordo del tranvía. Esas son las cenas que están incluidas. Después tenemos los traslados privados, aeropuerto, hotel, aeropuerto, en todos los vuelos que tenemos, los vuelos domésticos en Australia y los vuelos domésticos en el vuelo doméstico de Australia a Nueva Zelanda. Esos vuelos son en unas aerolíneas que se llaman Jetstar. Es la aerolínea de bajo costo o regional de Qantas. O sea, es una aerolínea buena, pero no es Qantas. ¿Y la maleta de cuántos kilos? Eso lo definimos y la maleta debe ser la misma maleta que vamos a tener, una maleta de 23, esta es la maleta que vamos a poder llevar. ¿Listo? El transporte terrestre durante todas las experiencias, los cruceros, ferries previstos en el itinerario, el acompañamiento de una persona de Yurupari que va a estar en todo el recorrido para resolver las dudas y acompañarlos y hacer todos los procesos que tengamos que hacer, el seguro de viaje hasta los 79 años, 364 días. Después de eso hay que pagar por parte del viajero el suplemento, pues que nos cobran ya a Siscar y se lo liquida porque eso va avanzando según la edad. La aplicación de viajes y asistencia durante toda la expedición. ¿Señor? Los guías locales, no lo Todos los guías locales, sí. Este viaje tiene una particularidad para poder competir con el precio que les voy a poner ahí, y es, no tenemos un guía correo. ¿Qué es un guía correo? Desde el día 1 hasta el día 21 con nosotros, acompañándonos en eso, sino que vamos a tener guías puntuales en los recorridos, que son de habla hispana, que nos acompañan en los recorridos, pero no tenemos un guía permanente durante todo el recorrido. Lo mismo va a pasar con algunas de las experiencias. Las experiencias se van a desarrollar con agencias puntuales en sitio para poder compartir. Por eso, una de las condiciones del viaje es que sea mínimo 12 para que el grupo se nos cierre para nosotros, para que no nos toque compartir guía con absolutamente nadie. Se llaman grupos reducidos en sitio. Las experiencias destacadas, pues ya se lo narramos, pero todo lo que acabamos de mencionar. Hicimos ahorita a través de los servicios no incluidos.
Tiquetes aéreos internacionales y de conexión hasta Los Ángeles o hasta Bogotá o como lo vamos a hacer. Los trámites de visas o autorizaciones electrónicas a Australia y Nueva Zelanda los apoyamos y les liquidamos el valor. Esas visas se hacen y se requiere un trámite pues, de esas. Pero ustedes las hacen. Sí. A través de Carolina también. Las bebidas durante las comidas, algunas comidas, cuando están allí, no incluyen, pues sí, si decís Mauricio, tomarse una cerveza o Beatriz, tomarse un vino y no está incluido, pues no lo cobran, o el agua, o la gaseosa, o el jugo, pues eso sí no va a estar incluido en ese sitio y pues lo pagamos ahí. Alimentación no especificada. Cuando les dije, hay unos días que no contamos con cena o con almuerzo, pues salimos y lo hacemos. Esos son, les discriminamos esos. Gastos personales, el jade de Eliana, los tenis, el Miami, la manzana, todo ese tipo de cosas son gastos personales. Propinas para los guías, sugerimos pues unas propinas, eso ya les diremos en el momento como la propina sugerida para los guías locales, es eso. Servicios no mencionados expresamente en el programa y hay una sugerencia de vuelos. Esa sugerencia de vuelos es que les vamos a decir en su momento, venga, nosotros consideramos que esto es como la ruta más acorde para que hagamos y que tiene un buen nivel de precio, pues que no nos va a salir el precio más costoso. Salimos el 18, llegamos a Los Ángeles y partimos de Los Ángeles a Melbourne el 20, llegamos a Australia el 20 y de Nueva Zelanda a Los Ángeles salimos el 6. El 7 vamos a tomar el vuelo de regreso de Los Ángeles. Sí, señora. O sea, es que eso es un vuelo demasiado largo. Lo mejor es tomarlo. Pues nosotros hacemos siempre esa sugerencia cuando los vuelos superan las 9 horas. El precio, $9,750 por persona en acomodación doble. ¿Qué sucede con el suplemento de habitación individual? Es el suplemento de habitación individual más caro que yo he visto en la historia de los viajes de Yurupari. Vale, el de Bolivia sale $3,600 la persona que quisiera una habitación individual. Los australianos no entiendo y el operador no entiendo porque no les gusta y no les gusta vender habitaciones individuales, sino maximizar la ocupación de los recorridos. Entonces, me imagino que por eso lo limitan como tal. Nosotros hacemos una sugerencia de un plan de pagos para lo que es la porción terrestre. Esa porción terrestre, ¿cómo funciona? Se separa el cupo con $1,000 por persona al momento que ustedes me dicen, sí, yo quiero ir, y se acuerda un plan de pagos hasta marzo de 2027. En marzo del 2027 debe estar saldado pues, el total del viaje. ¿Cómo funciona el pago hacia Yurupari? Se puede pagar en dólares en efectivo, se puede pagar con transferencia bancaria y se liquida el valor de la tasa de mesa de dinero ese día, se negocia entre 8 de la mañana y 1 de la tarde. Se les envía un link de pago, ustedes lo pueden pagar por PSE con tarjeta de crédito, si se paga con tarjeta de crédito tiene un recargo del 3%, esa es la forma como lo ejecutamos. El plan de pagos no es una camisa de fuerza, simplemente es una sugerencia como acordar unos valores, pero ustedes me dicen, listo, te pago los $1,000, no, mira, en noviembre te doy una plata y te pago todo en febrero, o sí, te pago y vas haciendo ese plan de pago. ¿Cuándo se expiden los tiquetes? Cuando se conforme el grupo. El día que yo les digo, somos 12 los viajeros, ese día yo les digo, listo, ya podemos empezar a expedir los tiquetes. ¿Cómo se expiden los tiquetes? O ustedes los compran o nosotros les ayudamos con la compra en la ruta que sugerimos o en la ruta que ustedes deciden tomar. Si alguno me dice, no, es que yo me voy a ir antes porque voy a ir a Brisbane o me voy a ir para Darwin a bucear, pues nos encontramos tal día, a tal hora, en tal punto, no hay ningún problema, de esa forma se hace. Requisitos: pasaporte vigente,
con mínimo 6 hojas, mínimo 6 meses para vencerse. Si toman el recorrido por Los Ángeles, pues obviamente, visa estadounidense vigente, que de vigencia para el tránsito de ida y el tránsito de regreso, muy importante porque ha pasado que de ida estaba vigente y de regreso no estaba vigente. Pues lo digo por un amigo que le pasó. Autorizaciones, las visas tramitadas electrónicamente para Australia y Nueva Zelanda. Para nosotros sí o sí no es negociable tener el seguro médico. ¿Por qué? Porque es la forma de nosotros saber a quién acudimos en caso de una emergencia. El clima corresponde al otoño austral. Es una de las épocas donde uno puede estar, como estamos aquí, más un suéter o una chaqueta por la tarde y disfrutar de caminar. Obviamente sí, tenis cómodos pues para poder caminar. La moneda, dólar australiano, dólar neozelandés. Vale la pena cambiar unos dólares porque son billetes de plástico, son muy bonitos. Son unos billetes bien particulares. Todavía, bueno, ya de pronto empiezan a tener al rey Carlos III, tenían a la reina Isabel II en varias edades. Nivel del viaje, es un nivel de confort premium. Caminatas suaves y moderadas, no requiere ninguna preparación física para la experiencia. Esa como tal es la filosofía de nosotros de viajar. Es que creemos que los mejores viajes no se miden únicamente por los lugares visitados, sino por las historias que permanecen en nosotros al regresar. Por eso diseñamos experiencias donde la cultura, la naturaleza, la gastronomía y el encuentro con las personas tienen la misma importancia que los grandes paisajes de Australia y Nueva Zelanda. Representan una invitación a descubrir el otro extremo del planeta con calma, curiosidad y deseo permanente por comprender el mundo. Esperamos que ustedes puedan compartir esta experiencia de viaje con nosotros. Ustedes tienen que ser un grupo por ahí de que... Mira, eso es lo que te voy a decir. Mínimo, el grupo debe ser de 12 por la conformación de los viajes allí. Y máximo puede ser un grupo de 24. Yo no llevo un grupo de más personas. Es una política de nosotros y ya ese es el límite mínimo y el límite máximo. Ya. Ahí llegamos. Eso es como tal. Dudas, preguntas. Aquí quedan nuestros datos también, están en el itinerario, por si tienen alguna pregunta, pueden llamar a Mateo, nos sentamos, resolvemos pues como las inquietudes que tengan también, que yo sé también que uno a medida que va revisando van surgiendo dudas, entonces pues por eso también se los dejamos ahí. No sé, pues, y así como todos los que están aquí sentados son nuestros viajeros. Pues que eso es muy importante, que muchas veces no se atreven a hacernos esa pregunta, pero esa es la pregunta que muchas veces surge. Así son, que nosotros buscamos disfrutar un viaje, nosotros no somos de buscar el hotel más recargado en mármol y la super suite, sino vivir un lujo diferente. Y ese lujo diferente se hace en los recorridos, en lo que se disfruta, en lo que se come, en lo que de verdad se tiene el tiempo de hacer el recorrido. Tenemos también en los que están en la videollamada una pregunta, pues Mariana Villegas tiene la mano levantada, si quieres cuéntanos si tienes alguna duda, Mariana. Muy buenas noches, ¿cómo están Sí, todos? danos un Espérame. segundo, porfa, que creo que el computador no tenía volumen. Dame un momento, me devuelvo por aquí, qué pena. Eli, no se escucha. Ay, ¿por qué no te escuchamos? Suele el volumen. ¿Me escuchas ahí? ¿Puedes repetirnos? Sí, a ver claro. Si ya está Me funcionando. ya Ahora no estoy está hablando, estoy hablando. Ay, no, ¿qué es esto? ¿Por qué no No. te escuchamos? Ponlo en el computador. Ya lo puse. Y no. ¿Nada? Sí, espérate, yo me conecto a la videollamada. Aló, Danos un segundo, por favor. ok. Ay, Ahí te escuchamos. pero Listo, estoy hablando, ¿me escuchan? Estoy hablando. ¿Aló? cuéntanos. Sí, ¿sí me escuchas? Sí. Ok, ¿cómo está? Muy buenas noches para todos. Bueno, mi pregunta son dos preguntas. La primera es que cuando nos estén los guías locales, ¿en qué idioma nos van a hablar? Español. Ok. Y la segunda, ¿me escuchan?
La segunda es la siguiente. Yo siempre viajo sola y busco que la agencia, bueno, por lo general viajo con la misma agencia, pero ellos no tienen programa en Australia. Además, es la primera vez que viajo con una agencia de Medellín. Entonces, la pregunta es, para mi acomodación, obviamente que es doble, en ese caso tendría que estar supeditada a que alguien de pronto viaje sola, entonces no podría separar grupo hasta que no haya otra señora que de pronto viaje sola, o cómo lo manejaría. ¿Me escucharon? Sí, Bueno, mira, Mariana, el tema espérate, ya. El tema de la acomodación doble, nosotros primero, hay muchas personas en Yurupari que viajan solas. ¿Qué hacemos? Te ponemos en contacto con las personas. Normalmente, cuando son de acá, programamos un espacio que se encuentren para que se conozcan. Dentro de ese proceso, pues como que es habitual que se generen estas dudas o que nos hagan esas solicitudes. No garantizamos la convivencia de esas nuevas relaciones, pero hasta el momento nos ha ido bien con esos espacios y no hemos tenido problemas. Podrías separar el cupo o tu espacio dentro del viaje y es empezar a buscar quién es esa persona que más o menos uno dice se adapta tanto tú a ella y ella a ti en esas condiciones como que buscas. Eso es lo que normalmente hacemos. Ok, gracias. Sobre la visa. Sobre la visa, ¿qué costo tiene la visa australiana? Te confirmo el valor porque no lo tengo totalmente claro, pero si no estoy mal, está rondando como los $200-250. Pero No sé nos si son hace- australianos o americanos, pero te confirmo el valor. Pero nosotros le mandamos la documentación a la persona encargada, Carolina, y ella nos hace pues, con la información que debemos mandarle, obviamente. Ay, Sí, Mariana, correcto. sí. Carolina nos ayuda con el trámite de los visados. Esos son unos visados, si no estoy mal, no sé si ya hay otra embajada en otro punto, la embajada era en Chile. Y de hecho, para el trámite de la visa de Australia hay que hacerse, o había que hacerse una radiografía de pulmones, porque ellos son exentos de tuberculosis. Entonces te piden eso y como somos del tercer mundo, si no la piden o no la pedían. Ya lo validaremos y te doy como todos los detalles. Y la última, qué Ya pena no. la última es sobre las Ok. Ok, bueno. Él es médico. Ah, ok. Gracias. Gracias. Sí, porque hasta hace unos años te exigían unas placas. Bueno. Tú tenías una pregunta. Sí, de que hacen unas conferencias de preparación. Claro, Sí, eso, es eso está dentro de los incluye. Sí. Son 5 a 6 sesiones. Esas 5 sesiones son para saber para dónde vamos. Son un componente de historia, de geopolítica, de arquitectura, de entorno, de medioambiental y la de gastronomía. Ahí cerramos y hacemos como la entrega de servicios y esas más o menos son unos 15 días o antes de salir del viaje. El curso inicia más o menos un mes y medio antes del viaje y se termina 8 días o 15 días antes de salir. Es una sesión a la semana, son 2 horas a la semana, generalmente es a esta misma hora y en esta misma modalidad, virtual y presencial. Nosotros les decimos mucho pues que lo rico también es venir porque así uno se va conociendo pues como con el resto del grupo, pero pues claramente también está la facilidad de la virtualidad por si ustedes están en otra ciudad o si de pronto, no sé, viajan o lo ves venir, o ese día tuviste algo que te lo impidió. Eso es lo que... Sí. Sí, el tema de la tasa se acuerda pues como al nivel de, no a la TRM, sino a la tasa que se negocia ese día. Por eso cuando se van a hacer los pagos es súper importante que ustedes nos digan como entre 8 de la mañana, máximo 12:30, que le dé a uno para poder...
Sí, para negociar la tasa. O que tengan la confianza, como otros viajeros, que consignan y se les da al otro día a cómo fue que se negoció. Pues porque me decís, no, te voy a abonar 10 millones de pesos, convertímelo a dólares. Y yo ya te digo al otro día, mira, pues, es eso. Pues. Pero se les entrega con usuario. Sí. Sí, no, todo es cómo funciona. Entra a la cuenta de la academia lo gira de su cuenta en dólares en Panamá y de ahí se hace el pago a todos los Si hay proveedores. una corporación de sociedades También anónimas. puede haber También se les factura, ya sea a nombre de persona natural o en el caso de ustedes, a una empresa. ¿Y se les Sí, puede señor. consignar en dólares se en hace. una cuenta en Panamá? Ay, qué pena, creo que estamos con una pregunta de Mariana. ¿Se les puede consignar en dólares de una cuenta de Panamá? No, señora, eso es lo único que no podemos hacer. No podemos recibir consignaciones de una cuenta en dólares a la cuenta ya, porque no lo permite la legislación colombiana, no lo permite. Pero es que es de Panamá, Desafortunadamente. dentro del mismo Panamá, no es Colombia-Panamá. No me lo permite. O sea, la cuenta es que es una cuenta, o sea, la cuenta de dólares es muy particular para la sociedad específica, pues para nosotros como academia. Nos permite hacer giros desde Colombia y pagar proveedores internacionales, más no recepcionar dinero de personas naturales a la cuenta de Panamá. Y ya, si fuera el caso de una persona jurídica, una empresa pues que está en Ese Panamá, ese sí es muy probable que sí se pueda. Obviamente debemos pues como averiguar en el momento con el banco, pero sí. O sea, de que una sí. sociedad, Mariana, si es una sociedad en Panamá, no de persona natural, a la cuenta de la sociedad, pues de la academia, sí se puede hacer, pero no podemos recibir dinero de una persona natural con cuenta en dólares a la cuenta de la sociedad. Por tema del banco, o sea, ahí sí no nos colombianos. Sí. Bueno, ¿alguna Bueno. duda más? Bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Qué bueno que pudieron venir, Gracias. qué bueno que se pudieron conectar y ya pues estaremos pendientes de resolver pues como las inquietudes que tengan de aquí en adelante. Claro. Soy que recibo con lo mínimo.